¿Hasta dónde llegarías para salvar la vida de uno de los tuyos? La historia de un niño de tan solo 11 años que supuestamente fue poseído por el mismísimo demonio. Para David Gladfell, su vida cambiaría para siempre. Todo comenzó en el momento en el que su hermano mayor, Debbie Gladfell, y Arnie Johnson, su pareja, decidieron irse a vivir juntos a una preciosa casa. David y su familia fueron para ayudar con la mudanza y limpieza de la casa. Así que su hermana le pidió que fuese a barrer una de las habitaciones. Pero fue justo en ese momento cuando David sabía que algo extraño había en ese lugar. Decía que era una casa rara. Pues no tardó en salir de la habitación y de la casa. Solo repetía que quería irse de esa casa. Ya en casa, y más calmado, explicó que algo lo empujó sobre la cama. Dijo haber visto una imagen oscura con los ojos negros, y esa imagen le había hablado. Le dijo que tuviese cuidado, porque quería su alma, y iba a ir a por él. La familia no le creyó en un principio, y todo quedó ahí. Pero esa misma noche, David en su habitación empezó a percibir que algo extraño se acercaba a su casa. Sentía que algo le estaba observando, y a través de su ventana pudo ver una figura. Pero cuando quiso volver a mirar, de nuevo, esa figura ya no estaba. Había desaparecido. Su madre, preocupada, llamó al padre Dennis, contando lo ocurrido y pidiéndole que bendiciese su casa. El padre Dennis bendeció toda la casa, cada habitación, de arriba a abajo, creyendo que con ese gesto todo había terminado. Pero solo era el comienzo de lo que se les avecinaba. Uno de los días, despertó a medianoche a toda la familia. Con un fuerte chillido, todos corrieron a la habitación. Y la casa empezó a retumbar tan fuerte que los objetos se caían. Las luces empezaron a parpadear. Los cristales se rompían. El niño solo podía repetir: está sobre la casa, no abráis la puerta, está aquí. Y es malvado. Pasados 30 segundos, todo volvió a la normalidad. La casa dejó de retumbar. Dejaron de parpadear las luces. Sabían que tenían que buscar ayuda, y les recomendaron que contactasen con el matrimonio Warren, pues solo ellos podrían ayudarlos. Investigadores de lo paranormal formaron parte de numerosos exorcismos por todo el mundo. Sabían que con ellos estarían a salvo. El matrimonio Warren fue a casa de la familia Gladfell con un doctor para hacerle todo tipo de pruebas psicológicas y demostrar que el niño no tenía problemas. Y así fue. David era un niño completamente normal. Lo siguiente que hizo Ed Warren fue usar el nombre de Jesucristo, con agua bendita y un crucifijo, para provocar y ser testigos de manifestaciones físicas. Y así fue. Provocó temblores en la casa y las luces parpadearon durante unos segundos. Los Warren llegaron a la conclusión de que no era un fantasma, sino una entidad demoníaca. Así que les pidieron evidencias, pruebas de lo que estaban viviendo para presentar ante el arzobispo, así la iglesia podría ayudarlos. Pero también les advirtieron de lo peligroso que era y que se protegieran. Así que con una cámara de fotos y una grabadora, se dispusieron a recoger tantas pruebas como pudiesen. Y durante los siguientes días se turnaban para dormir, pues no dejaban solo al niño. Pero una noche, David comenzó a actuar de una forma extraña. Quedó inconsciente, y de su boca salió una extraña voz. No! I'm your mother. David, David, wake up.
Get up! Father and the Son and of the Holy Spirit. Amen. Y siguió empeorando a lo largo de los días, intentando ahorcar a su madre y a su hermana. Toda la familia fue atacada físicamente. Pensaban que rezando más y más fuerte se iría, pero no fue así. Los Warren comentaron que necesitarían un exorcismo, y la iglesia se dio cuenta que necesitaban ayuda con todas las evidencias que tenían. Y les dio autorización para realizar un exorcismo menor, y la familia pensó que nada malo les podía ocurrir, pues estaban en la casa de Dios. El arzobispo les advirtió que ese tipo de exorcismos podrían ser tan intensos que podían haber muertos. Pero la familia no tenía otra opción. Así que todos empezaron a rezar, pero de golpe, la temperatura de todo el lugar se congeló. Y el comportamiento de David comenzó a cambiar, empezó a gruñir y a insultar. Temblando, con escalofríos, moviéndose de lado a lado. Todos sujetaron a David, pero empezó a mover su cuerpo, en posiciones imposibles de sujetarlo. Y de repente, Arnie, que quería como a un hermano a David, no pudo más, cogió un crucifijo y lo puso sobre su frente. Y en ese momento, la lengua de David comenzó a hincharse, poniéndose azul. No podía respirar. Sabían que debían parar. Arnie gritó a todo pulmón, retando al demonio que dejase al niño y lo tomase él. En ese momento, sintió un frío helado sobre su cuerpo. Ed y Lorraine cogieron a Arnie para impedirle seguir, porque si seguía, podría traer consecuencias negativas. Y eso fue lo que más tarde pasó. Acabaron con el exorcismo de David, y todo parecía que volvía a la normalidad. Volvían a tener una vida normal, tranquila, como antes. O eso es lo que pensaban. El matrimonio Warren fue a comisaría. Quisieron explicar lo sucedido con David, ya que Lorraine estaba teniendo visiones, veía una herida grave o una muerte con un cuchillo. Fueron a advertirles de lo que más tarde pasaría. Debbie, la hermana del niño, consiguió un trabajo en la perrera y le ofrecieron un apartamento, así que empezó su vida junto a Arnie en ese lugar. Estaban felices por poder estar juntos y en paz. Después de todo lo ocurrido, volvían a disfrutar de la vida. Debbie se ocupaba de cuidar a los perros. Su jefe y casero, Alan Bono, se convirtió en su amigo. Pero pasados 5 meses, en calma, un día Arnie despertó encontrándose mal. Pero tenían que ir a buscar a las hermanas de Arnie para pasar junto a ellas el fin de semana. Así que se reunieron todos juntos con Alan Bono para almorzar y tomar unas copas de vino. Pero al cabo del rato Arnie quería irse, pues Alan Bono llevaba unas copas de más y no quería que sus hermanas estuviesen en ese ambiente. Y a partir de ese momento, Arnie solo recuerda marcharse, nada más. Debbie llamó a la policía, dijo que los dos empezaron a discutir y Arnie cogió un cuchillo y empezó a atacar a Alan. Cuando la policía llegó, encontró el cuerpo de Alan Bono sin vida. Después corrió hacia el bosque. Estaba segura que iba a por su familia, comentó a la policía. David Glatzel supo en ese momento que venía por él. Podía verlo venir. Y supo de inmediato que Arnie estaba poseído por el diablo. Uno de los paramédicos que volvía del hospital vio una persona por la carretera que encajaba con el sospechoso que estaban buscando. Llamó a la policía y lo detuvieron. Su abogado argumentó ante el tribunal que estaba poseído, pero el juez ordenó que tal defensa
nunca podría ser probada y era, por tanto, inviable en un tribunal de ley. Una vez que el juez descartó todas las pruebas relacionadas con la posesión, a la defensa le resultó cada vez más difícil argumentar el caso, entre otras cosas, porque las hermanas de Arnie habían estado en la escena del crimen cuando ocurrió. Y habían firmado declaraciones policiales diciendo que habían visto a Arnie apuñalar a Alan, que recibió 4 puñaladas mortales. Tras deliberar durante 15 horas, el jurado condenó a Archie Jenny Johnson el 24 de noviembre de 1981, siendo hallado culpable por homicidio en primer grado. Condenado a entre 10 y 20 años en una prisión de máxima seguridad. Arn Johnson y David Latzel se casaron en prisión. Arn fue liberado un año después, tras haber cumplido 5 años, por buena conducta. La pareja permaneció unida hasta la muerte de Debbie en 2021. Arnie admitió sus errores. Le pido perdón a la familia de Bono, pero yo no lo maté. Mi mayor error fue haber provocado al diablo, pedirle que viniera por mí, así dejaba tranquilo al niño. Desafié al demonio y pagué un alto precio. Nunca quedó claro cómo el demonio salió de su cuerpo y volvió a ser un hombre normal. O quizás, es que no salió nunca. Simplemente está esperando la oportunidad para volver de nuevo.